Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy voy a explicar algunas temáticas eh, relacionadas con la segunda guía de inglés. Bueno, miremos entonces un poco lo que tiene que ver con el vocabulario, ¿verdad? Hay que identificar cuáles son los sports and fitness activities, es decir, los deportes y las actividades físicas. Ok, entonces aquí tenemos un vocabulario de palabras, una lista de palabras, ¿cierto? En el rectángulo. Entonces vamos a ubicar cuáles son los sports, los deportes, y cuáles son las fitness activities. Entonces, como sports, tenemos béisbol, también tenemos soccer, además tenemos basketball, ¿verdad? Voleibol, fútbol, ¿cierto? Esos son los sports. Y como fitness activities tenemos walking, que quiere decir caminar, walking. También tenemos jogging, que es trotar. Weight training, que quiere decir entrenamiento con pesas, weight training. Pilates, ahora les muestro una imagen de esa actividad física. Y también tenemos yoga. ¿Okay? Entonces, pilates es esto que ustedes pueden observar aquí. ¿Okay? Es una actividad física, un tipo de ejercicio que se realiza con una esfera. ¿Okay? Como pueden ver allí. Entonces, nos vamos a la siguiente parte. Aquí tenemos adverbios de frecuencia or adverbs of frequency. ¿Okay? Como pueden observar, aquí hay unos porcentajes que tienen estos adverbios, ¿cierto? From 0% hasta 100%, de 0% a 100%, ¿verdad? Entonces, miremos a ver, ¿cierto? Como 100% tenemos always. Always quiere decir siempre, ¿verdad? Recuerden que estos adverbios de frecuencia, ¿cierto? Nos indica con qué frecuencia realizamos ciertas actividades, ¿verdad? Entonces, always quiere decir siempre. Aquí tenemos un ejemplo. I always wake up at 6 o'clock, ¿verdad? Siempre me despierto a las 6 en punto. El que sigue es almost always, ¿ok? Almost always, que tiene un 95%. I almost always come home after work, ¿cierto? Casi siempre llego a casa después del trabajo, ¿verdad? O voy a casa después del trabajo. Bueno, el que sigue es usually. Usually quiere decir usualmente o normalmente. Usually, ¿verdad? Y aquí tenemos la oración I usually walk to work, ¿verdad? Normalmente camino a dónde? Al trabajo, ¿verdad? Un 90%. Luego tenemos often. Often quiere decir a menudo. Often, ¿verdad? Y aquí tenemos una oración. I often spend Christmas with friends, ¿verdad? A menudo paso la Navidad con amigos. Bueno, seguimos entonces. Este sometimes, ¿verdad? Equivale a un 50%. I sometimes sing in the shower. Okay? I sometimes sing in the shower. ¿Verdad? Algunas veces canto en la ducha. ¿Verdad? Sometimes, algunas veces. ¿Verdad? Luego tenemos a este hardly ever. Hardly ever es algo así en español como rara vez. ¿Verdad? Rara vez. Entonces, I hardly ever, ¿cierto? Rara vez get hungry. Rara vez me enojo, ¿verdad? O me pongo molesto, me pongo furioso. Get hungry. Y tenemos almost never, que quiere decir casi nunca, ¿verdad? I almost never listen to the radio. Casi nunca, ¿verdad? Yo casi nunca escucho la radio.
Y acá por último tenemos never, que tiene un porcentaje de 0%, ¿verdad? De 0%. Never. Vegetarians never eat meat, ¿verdad? Los vegetarianos nunca comen carne, ¿cierto? Entonces esos son los adverbs of frequency, los adverbios de frecuencia, ¿ok? En las siguientes diapositivas les voy a mostrar otros adverbios de frecuencia diferentes a estos. Ok, pasamos entonces. Bueno, aquí les voy a explicar el orden de cada adverbio de frecuencia en una oración, ¿verdad? Por ejemplo, el adverbio de frecuencia, ¿cierto? O los adverbios de frecuencia se ubican después del subject o pronombre personal, como pueden observar allí en la oración. Primero viene ¿qué? El subject or personal pronoun o pronombre personal. Luego luego viene el adverbio, ¿verdad? El adverbio en este caso always. Luego viene ¿qué? El verbo, en este caso wake up, que es despertarse, wake up. Y finalmente si hay un complemento, en este caso lo que sigue después del verbo o lo que va después del verbo, en este caso at 6 a.m. ¿Ok? Repito, primero viene un subject o un pronombre, luego viene el adverbio de frecuencia, luego viene un verbo y finalmente un complemento, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se ubica el adverbio de frecuencia después de el pronombre personal, ¿verdad? Va después del pronombre personal y va antes de qué? Del verbo. ¿Ok? I always wake up at 6 a.m. ¿verdad? Entonces sigamos con la siguiente presentación. Aquí tenemos otro ejemplo, otro adverbio, ¿cierto? I, que viene siendo el pronombre, or subject. Luego viene usually, que es el adverbio, ¿verdad? Usually. Luego viene un verbo que es walk, que es caminar. Y finalmente un complemento, ¿verdad? I usually walk to work. I usually walk to work, ¿cierto? Normalmente, usualmente camino al trabajo. ¿Dónde se ubica ese adverbio de frecuencia? Después del pronombre y antes del verbo walk. Bueno, ¿todo claro hasta allí? Sigamos entonces. Aquí tenemos otro adverbio, en este caso, ever. Ojo, este ever se utiliza en preguntas, ¿verdad? Se utiliza en preguntas, este ever. ¿Y dónde voy a ubicar ese ever? En español quiere decir alguna vez. Lo ubico después del pronombre y antes del verbo, tal cual como en las oraciones anteriores, ¿verdad? De igual forma, simplemente que este lo utilizo en preguntas, ojo, en preguntas, ¿verdad? Este adverbio ever, ¿verdad? Primero tenemos un auxiliar que es el do, ¿verdad? Para preguntar, luego viene el sujeto o el pronombre, do you, después viene el adverbio ever, luego viene el verbo y finalmente un complemento, ¿verdad? Do you ever watch sports? Que si alguna vez ves deportes, si alguna vez ves deportes, ¿cierto? Repito, se ubica después del pronombre, en este caso you, y antes del verbo, en este caso watch, ¿verdad? Tal cual como las oraciones anteriores, simplemente que este es pregunta. ¿Ok? Pues vamos entonces a la siguiente presentación. Aquí tenemos otros adverbios que en esta ocasión estos adverbios no los vamos a ubicar, ¿cierto? Como los anteriores. Estos adverbios se utilizan en dónde? Se ubican en dónde, perdón. Se ubican al final de la oración, ¿ok? At the end of the sentence. Al final de la oración. Entonces tenemos aquí I, que es el sujeto o el pronombre. Tenemos play, que es el verbo.
soccer, que es el complemento, y tenemos un adverbio que va al final, ¿ok? I play soccer once a week, ¿ok? Juego al fútbol una vez a la semana, once a week, una vez a la semana, ¿ok? Once, una vez, ¿cierto? A week, a la semana, una vez a la semana. Se ubica donde al final de la oración. I play soccer once a week. El siguiente adverbio también se utiliza al final de la oración, como el ejemplo anterior. I watch movies twice a month. Twice quiere decir dos veces, ¿verdad? Twice a month. Dos veces al mes. ¿Cierto? Vuelvo y repito, se ubica donde al final de la oración. Primero viene el pronombre subject, luego viene el verbo watch, luego viene un complemento y finalmente el adverbio twice a month, dos veces al mes, ¿verdad? Yo veo películas dos veces al mes. I watch movies twice a month. Y este otro, everyday, también se ubica donde al final de la oración. ¿Es correcto? Okay. I, que es el subject or personal pronoun. Drink, que es el verbo. Coffee, que es el complemento. I drink coffee, ¿cierto? Yo bebo, yo tomo café. Every day, todos los días. Every day. Sigamos entonces, aquí tenemos unos ejercicios, ¿verdad? Parecidos a los de la guía, muy similares, bastante parecidos, vamos a resolverlos pues rápidamente, ¿cierto? Aquí hay algunas preguntas y aquí hay unas oraciones afirmativas. Entonces, por ejemplo, aquí en el número 2, ¿cierto? Es una pregunta y ya tenemos identificados los adverbios, ¿verdad? Miren los aquí están en rojo. Vamos rápidamente, ¿cierto? La forma correcta de la número 2 sería, Does Ryan ever do yoga? ¿Cierto? Recuerden que este ever, ¿cierto? Este adverbio quiere decir en español alguna vez. Y lo ubico después de qué? Después del pronombre. En este caso es Ryan, ¿verdad? ¿Quién es Ryan? Es él, ¿cierto? Y va antes de qué? Del verbo, en este caso, do, ¿cierto? Does Ryan ever do yoga? Aquí lo ubicamos perfectamente en esta pregunta. Repito, después del pronombre que es Ryan y antes de el verbo que es do, es decir, en medio de el pronombre y del verbo. ¿Okay? Does Ryan ever do yoga? Que si Ryan alguna vez practica yoga. Bueno, vamos a la siguiente. Aquí tenemos identificada la pregunta, how often do you go swimming? ¿Verdad? Aquí el how often, ¿verdad? El often trabaja automáticamente con el how. Es una, digamos que una pregunta compuesta, ya elaborada. How often quiere decir con qué frecuencia. How often do you go swimming? ¿Con qué frecuencia vas a nadar? ¿Verdad? How often do you go swimming? ¿Verdad? Vamos a la número 4. Tenemos el adverbio. ¿Cuál es el adverbio? Almost never. Adverbio de frecuencia. Almost never. ¿Y qué me indica almost never? Me indica casi nunca, ¿verdad? ¿Y dónde ubicamos ese adverbio de frecuencia? Después del pronombre. ¿Cuál es el pronombre? I almost never, ¿verdad? Y luego viene que el verbo. Correcto. I almost never go jogging, ¿cierto? Casi nunca voy a trotar, ¿cierto? Algo a trotar. La número 5. Ya tenemos identificado el adverbio de frecuencia, ¿verdad? Hardly ever. ¿Dónde ubico ese hardly ever? Después de que del pronombre, en este caso, they. They hardly ever play basketball, ¿cierto? Ellos rara vez practican o juegan al básquetbol, ¿ok? Entonces, este adverbio de frecuencia, repito, lo ubico después del pronombre they y antes del verbo play. Es correcto. They hardly ever play basketball. Y finalmente tenemos una pregunta, ¿verdad? Aquí tenemos identificado el adverbio que es
usually. ¿Y dónde está ubicado ese usually? Después del pronombre que es you, ¿verdad? Y antes del verbo que es do, es decir, en medio del pronombre y del verbo. What do you usually do on Sundays? ¿Qué haces normalmente los domingos? Es lo que me indica la pregunta en español. ¿Ok? Entonces nos vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos un ejemplo muy similar al de la guía, ¿ok? Bastante similar al de la guía. Dan el adverbio entre paréntesis y nosotros debemos volver a escribir la oración, ¿cierto? La oración. Y ubicar ese adverbio donde corresponde. Aquí tenemos ever, ¿verdad? Ever va en una pregunta. Miren, aquí hay una pregunta. ¿Do you play sports? Entonces, ¿dónde ubico ese ever en la pregunta? Lo ubico después del pronombre que es you, ¿verdad? Y antes del verbo que es play. Es correcto. Do you ever play sports? Que si alguna vez practicas o haces deportes, es lo que nos preguntan allí. Repito, nos dan el adverbio en un paréntesis, ¿cierto? Y debemos ubicarlos en la oración, ¿verdad? Entonces, do you ever play sports? Que si alguna vez practicas o haces deportes. Bueno, seguimos entonces. Aquí nos dan otro adverbio que es twice a week, 2 veces a la semana. Recuerden que ese adverbio no lo voy a ubicar después del pronombre, sino lo ubico a dónde? Al final de la oración, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría, I play soccer twice a week. Twice a week, ¿verdad? Yo juego, yo practico el fútbol 2 veces a la semana. Repito, este adverbio lo ubico a dónde? Al final de la oración. ¿Ok? Twice a week. Seguimos entonces. Aquí nos dan el adverbio que es usually, ¿verdad? Normalmente o usualmente. Entonces, ¿dónde lo voy a ubicar aquí en esta pregunta? Lo voy a ubicar después del pronombre y antes del verbo. What do you usually do on Saturday mornings? ¿Qué haces normalmente los sábados por la mañana? Los sábados en las mañanas, ¿verdad? ¿Dónde ubico este usually aquí en esta pregunta? Después del pronombre you y antes del verbo do. What do you usually do on Saturday mornings? Seguimos entonces. Aquí tenemos almost always, casi siempre. Entonces, ¿cómo quedaría la oración? I almost always sleep until noon, ¿verdad? Dice que casi siempre duerme, ¿cierto? ¿Hasta qué? Hasta mediodía. Until noon, ¿cierto? ¿Dónde ubico este adverbio? Después del pronombre o después del sujeto I, ¿cierto? Y antes del verbo sleep, que es dormir. El número 3, nos dan el adverbio que es often, a menudo. ¿Dónde ubico ese adverbio often? Después del pronombre you y antes del verbo lift, ¿verdad? Que es levantar. Do you often lift weights at the gym? Que si a menudo levantas pesas en el gimnasio, ¿cierto? Repito, el adverbio often lo ubico después del pronombre you y antes del verbo lift, que es levantar. Sigamos entonces. El adverbio que nos dan es hardly ever, rara vez, hardly ever. ¿Dónde lo ubico? Después del pronombre y antes del verbo live, ¿verdad? I hardly ever lift weights. El que sigue es always, ¿verdad? En esta pregunta, ¿dónde lo ubico? Después del pronombre y antes del verbo exercise, ¿cierto? Es decir, en medio del pronombre y del verbo exercise. Do you always exercise on Sundays? Que si siempre te ejercitas los domingos o haces ejercicio los domingos. Ok, let's continue. Sigamos entonces. Aquí nos dan el adverbio ¿cuál? Never. Entonces, ¿cómo quedaría esa última? ¿Dónde lo ubico? Después del pronombre ¿cuál? I, ¿verdad? Y antes del verbo exercise. Yes, that's right. Así es. No, I never exercise
on Sundays, que nunca me ejercito los domingos. Sigamos entonces. Bueno, dentro de la guía, ¿verdad? Aparecen unos verbos, aparecen 3 verbos utilizados para hablar de deportes y de actividades físicas. Sports and exercise, ¿verdad? Los verbos son play, go and do. Entonces yo le voy a explicar, ¿cierto? Cómo se utiliza cada verbo con los deportes y las actividades físicas, ¿verdad? Aquí por lo menos el verbo play yo lo utilizo con deportes que utilizan o que emplean pelotas, ¿verdad? Que emplean deportes que utilizan o que emplean pelotas. Por ejemplo, ¿qué deportes utilizan o emplean pelotas? El básquetbol. Yes, that's correct. Basketball, baseball, soccer, ¿verdad? Voleibol, ¿cierto? Entonces los deportes, todos los deportes que emplean pelotas, ¿verdad? ¿Utilizo qué verbo? Utilizo el verbo play, ¿ok? Y yo digo play baseball, play basketball, play volleyball, play golf, play soccer, play tenis. ¿Está claro el verbo play allí? Sí. Ok, bueno. ¿Cuándo utilizo el verbo go con deporte, verdad? O actividades físicas. Bueno, ese verbo go lo utilizo cuando son actividades que terminan en ing, ¿cierto? Verbos que terminan en ing. Por ejemplo, cycling, que es ciclismo, running, que es correr, dancing, que es bailar, ¿verdad? Surfing, que es surfear, ¿cierto? Swimming, que es nadar, ¿verdad? And fishing, que es pescar, ¿cierto? Como pueden observar aquí con el go, ninguna de estas actividades emplean ¿qué? Emplean pelotas, ¿verdad? O son actividades en equipo, ¿cierto? Entonces utilizo el go, ¿cierto? Con los verbos que terminan en ing. Go cycling, que es ciclismo, running, que es correr, dancing, que es bailar, surfing, que es surfear, swimming, que es nadar, and fishing, que es pescar. ¿Está claro el uso del verbo go? Sí. Ok. Y tenemos un último, que es el verbo do. El verbo do, ¿verdad? Entonces, con este verbo do, no se utilizan o no se emplean pelotas, ¿verdad? Los deportes o el ejercicio, ¿cierto? Son más que todo como deportes o ejercicios individuales, como pueden observar allí, ¿verdad? Y tampoco el verbo termina en ing, ¿cierto? Do aerobics, do exercise, ¿verdad? Hacer aeróbicos, hacer ejercicio, hacer yoga, do karate, do gymnastics, ¿verdad? Do weightlifting, ¿verdad? Hacer levantamiento de pesas. Repito, acá con el verbo do, ¿cierto? Los deportes o las actividades físicas no utilizan pelotas, ¿verdad? Ni tampoco el verbo termina en ing. Son más que todo actividades que se realizan individuales, se podría decir, ¿verdad? O en beneficio de nuestra salud, ¿ok? Entonces está claro el verbo do. Sí. Ok, perfect. Y acá, para finalizar, tenemos unas preguntas con how. Questions with how. How often quiere decir con qué frecuencia. How often quiere decir con qué frecuencia. Por ejemplo, how often do you watch TV? ¿Con qué frecuencia ves televisión? Y aquí podemos responder o podemos decir once a week, una vez a la semana, twice a week, or 3 times a week, 2 veces a la semana y 3 veces a la semana. También yo puedo decir, I never watch TV, ¿verdad? Nunca veo televisión también, ¿verdad? ¿Ok? Dependiendo pues con qué frecuencia usted vea o no vea televisión. ¿Ya? Pero el punto es la pregunta con how. How often, con qué frecuencia, ¿verdad? Vamos a la siguiente, how long. ¿Qué quiere decir how long? Quiere decir
¿Cuánto tiempo o por cuánto tiempo al español? How long do you spend? Allí me equivoqué, aquí le falta el you, el pronombre, sorry. How long do you spend at the gym? ¿Con qué, cuánto tiempo, cierto, pasas en el gimnasio? How long do you spend at the gym? Vamos a corregirlo inmediatamente, ¿verdad? How long do you spend at the gym? ¿Ok? ¿Cuánto tiempo pasas en el gimnasio? Y yo puedo decir 2 hours a week, 2 horas a la semana. O puedo decir 3 hours a week, ¿verdad? O puedo decir once, bueno, que no están diciendo cuánto tiempo, ¿verdad? Puedo decir once a week, una vez a la semana, en fin. ¿Ok? Entonces, esta es la otra, utilizando how, ¿verdad? How long, cuánto tiempo. El que sigue, how well. How well quiere decir que también. How well do you play basketball? Que también juegas al básquetbol. ¿Cierto? Yo puedo decir not very well. Not very well. No muy bien. Esa puede ser una respuesta. Insisto, pueden haber muchas respuestas, ¿verdad? ¿Ok? Not very well. No muy bien. Yo puedo decir pretty well. Muy bien. En fin. Entonces, how well quiere decir que también. Y este último, how good, es parecido al anterior, ¿verdad? How good me puede traducir al español o me puede indicar al español qué tan bueno. How good. How good are you at math? How good are you at English? ¿Verdad? ¿Qué tan bueno eres en matemáticas? ¿Verdad? Y una posible respuesta sería pretty good, ¿verdad? Pretty good, muy bien, ¿verdad? Y entonces aquí unos ejercicios, unos últimos ejercicios para practicar antes de finalizar, ¿verdad? ¿Cuál sería la pregunta correcta aquí? ¿Verdad? Sería how often, how long, how well, or how good. ¿Cuál sería la apropiada allí? A esa respuesta, once a week, ¿verdad? Do you play golf, Mónica? ¿Cuál sería la correcta allí? Allí podríamos ubicar, ¿verdad? How often, ¿cierto? How often do you play golf, Mónica? ¿Con qué frecuencia juegas golf, Mónica? Once a week, una vez a la semana, ¿cierto? Allí por lo menos la respuesta, la pregunta, ¿cierto? La pregunta, para ubicar esa pregunta me la da la respuesta, me la da once a week, una vez a la semana, ¿verdad? Que tiene coherencia, tiene sentido con la pregunta, ¿con qué frecuencia juegas al golf? Bueno, seguimos. La que sigue, are you at other sports? ¿Cuál sería la pregunta allí? ¿Cierto? ¿Cuál de esas cuatro, how often, how long, how well, or how good sería la correcta allí? Dice, not very good actually, ¿cierto? Realmente no soy muy bueno, ¿verdad? Allí el correcto sería how good. How good are you at other sports? ¿Cierto? Algo así como, ¿qué tan bueno eres en otros deportes? Not very good, ¿cierto? Actually, no muy bueno, realmente. La que sigue, do you spend on the golf course? ¿Cierto? Pasas en el campo de golf. ¿Cuál sería la pregunta correcta allí con how? ¿Verdad? About 4 hours. About 4 hours. ¿Cierto? A eso de alrededor de 4 horas. ¿Verdad? O más o menos 4 horas. ¿Cuál sería la correcta allí? Hay una que es bastante específica con respecto al tiempo, ¿verdad? Y en este caso sería how long,
¿cierto? ¿Cuánto tiempo, verdad? O por cuánto tiempo. How long do you spend on the golf course? ¿Por cuánto tiempo o cuánto tiempo pasas en el campo de golf? About 4 hours, ¿cierto? Cerca de 4 horas, ¿verdad? Y finalizamos con esta. Do you play chess? ¿Cuál nos hace falta? Ya utilizamos how often, ya utilizamos how good, ya utilizamos how long, nos queda how well, ¿cierto? How well. ¿Qué también juegas ajedrez? How well do you play chess? ¿Cierto? I think I'm really good at chess. ¿Cierto? Creo que soy muy bueno en el ajedrez. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta hasta allí? No, profe.